Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor de una manera muy particular que venga con poder a través de su palabra para ayudarnos a vivir vidas contraculturales. Y vamos también a orar por los padres que están aquí, sobre todo los padres de niños más pequeños. Vamos a pedir al Señor que les dé a ustedes sabiduría, porque ustedes van a tener que explicar muchas cosas cuando lleguen a casa hoy, probablemente. Vamos a orar. Ciertamente, Señor, si hay algo que esta congregación aquí y ahora necesita es ver a Cristo. Muéstranos a Cristo a través de tu palabra. Algunos necesitan ver a Cristo como el Salvador que sus almas necesitan para el perdón de sus pecados, para obtener la vida eterna. Otros necesitan ver a Cristo como el Consolador. Otros necesitan ver a Cristo como aquel que los libertó de la esclavitud del pecado para que ya no sirvan más al mundo, al pecado y a la carne. Necesitamos ver a Cristo, Señor. Y Padre, de manera muy particular, en este día que vamos a hablar de un tema tan delicado, te rogamos, oh Señor, que tú le des gracia, sabiduría, balance al predicador y que al mismo tiempo tú le des a los padres de nuestra iglesia sabiduría y gracia para hablar a sus hijos cuando lleguen a casa, cuando se levanten preguntas. Ayúdanos, Señor, a levantar una generación distinta, una generación que no vaya con el flujo del mundo, sino que por encima de todas las cosas viva temiéndote a ti y solo a ti. Ven, oh Dios, tú sabes cuánto te necesitamos. En Cristo. Amén. En el año 2001 se estrenó la comedia romántica Leopold and Kate. Era una película de ficción en el que Leopold, que es un aristócrata del siglo XIX, viaja en el túnel del tiempo a la Nueva York contemporánea. Hay una escena de la película en la que Leopold asiste a una cena en la que varios de los invitados están discutiendo abiertamente sobre temas personales que él encuentra totalmente inapropiados. Leopold está sorprendido por la falta de decoro, por la falta de decencia que muestran a estas personas en sus conversaciones. Y mis hermanos, es que el mundo ha cambiado mucho desde finales del siglo XIX hasta hoy. Un cambio que se aceleró en la década de los 60 cuando la revolución sexual comenzó a desmontar sistemáticamente los parámetros morales sobre los que se ha levantado la sociedad occidental. Ahora se perciben como normales conductas que hubieran sido consideradas como perversas hace unas décadas atrás. Y yo voy a predicar hoy acerca de la pureza sexual. Basado, ¿verdad?, en este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ese es el tema. Y mis hermanos, hablar hoy acerca de la pureza sexual puede ser tan chocante para algunos como viajar en el tiempo a la época de Jane Austen, al siglo XIX. Pero ¿de qué museo salieron ustedes? ¿De verdad ustedes quieren
que tomemos en serio lo que Pablo escribió hace 2000 años acerca de la pureza sexual? Pues mira que sí. Eso es lo que pretendemos, que lo tomes muy en serio, porque esta es la palabra del Dios eterno e inmutable, que no necesita ser actualizada para estar a tono con la cultura y el pensamiento de la época. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras nunca pasarán. Lo que Pablo escribió en este pasaje que hace un momento leyó Sigfrido, un pasaje escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, mis hermanos, sigue siendo tan relevante como lo fue para los lectores originales de esta carta en la ciudad de Tesalónica. Como hemos visto a lo largo de esta serie, esta era una típica ciudad portuaria del siglo I, una sociedad muy próspera, con una intensa actividad comercial, una confusa mezcla de religiones y una rampante inmoralidad. Un comentarista dice: Tesalónica era una ciudad saturada de sexo, una ciudad saturada de sexo. Al igual que en la actualidad, dice, el mundo grecorromano consideraba el sexo como una función biológica más, como comer o beber. Cuando se tenía hambre se comía, y cuando se tenía sed se bebía, y lo mismo se hacía con los deseos sexuales, sin restricciones, sin culpa, simplemente se aceptaba y estaba fácilmente disponible para el que lo deseara. Era una sociedad hipersexualizada. Y allí estableció el Señor una iglesia durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y si ustedes recordarán, Pablo, Silas y Timoteo solo pudieron permanecer unas pocas semanas allí debido a la persecución que se levantó contra ellos. De manera que la iglesia que recibió esta carta que vamos a estudiar o que vamos a retomar en el día de hoy era una iglesia joven, donde habían muchos nuevos creyentes en medio de un contexto muy hostil al cristianismo. Era muy probable que algunos de sus miembros hayan estado sumergidos en una grosera inmoralidad antes de venir a Cristo. Pero mis hermanos, el evangelio lo cambia todo. Ellos habían sido salvados por la gracia de Dios, habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo, y ahora Pablo les dice que ellos debían vivir vidas que agraden a Dios, que ellos debían vivir vidas santas. Noten una vez más el capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, tesalonicenses, vuestra santificación. Por medio de la obra redentora de Cristo, hermanos, nosotros hemos sido librados del dominio del pecado, para que ahora podamos ser santos, es decir, apartados para Dios. La santidad es mucho más que someterse a un código de reglas. Alguien decía, la santidad significa ajustarse al carácter de Dios y al mismo tiempo rechazar lo que no está de acuerdo con su carácter. Mira qué fácil. ¿Qué es la santidad? Ajustar tu vida al carácter de Dios, rechazando al mismo tiempo todo lo que no se parece a Dios en Cristo. Y aunque en un sentido práctico la santidad implica muchas cosas, en esta porción de la carta Pablo se concentra en tres aspectos básicos: cultivar la pureza sexual, versículo 3 al 8, que es lo que veremos hoy; abundar en el amor unos con otros, versículo 9 al 10; y procurar activamente una vida laboriosa, versículos 11 al 12. Miren qué sencillo. ¿Tú quieres agradar a Dios?
cultiva la pureza sexual, ama a tus hermanos y sé laborioso, responsable en tu trabajo. Eso es básicamente lo que Pablo nos dice aquí. En la mañana de hoy vamos a concentrarnos, como ya les dije, en los versículos 3 al 8. Vamos a hablar acerca de la pureza sexual. Y lo voy a hacer respondiendo básicamente dos preguntas. La primera es, ¿qué debemos hacer para cultivar la pureza sexual? Nosotros sabemos que la santidad viene de Dios, es una obra de Dios en nosotros. Pero mi hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad en lo que respecta a la santidad. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 que nosotros debemos cultivar la santidad en el temor de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad, hay algo que hacer. Y Pablo en este pasaje nos da tres directrices que podemos resumir en tres palabras clave: abstente, controla y cultiva. Abstente, controla y cultiva. Vean el versículo 3 otra vez. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La frase que se traduce como inmoralidad sexual en realidad es una sola palabra griega, porneia, de donde proviene la palabra pornografía en español. En los días de Pablo esta palabra se usaba para señalar todo tipo de pecado sexual. Ahora, antes de continuar, es importante resaltar, y hermanos, cuando hablo de resaltar es que quiero que en tu mente lo subrayes con negrita. Es importante resaltar que el sexo en sí mismo no tiene nada de pecaminoso. En los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis aprendemos que Dios creó el sexo, no fue el diablo. Se trata de algo bueno creado por un Dios bueno. Pero aprendemos también, y no solamente en Génesis 1 y 2, sino en toda la Escritura, que el sexo tiene un contexto. La relación entre un hombre y una mujer que están unidos el uno al otro en el vínculo del matrimonio. Toda actividad sexual que se lleve a cabo fuera del contexto del matrimonio heterosexual es inmoralidad. Y hoy día no podemos simplemente hablar de matrimonio. Tenemos que volver a subrayar que es un matrimonio heterosexual. Todo lo que esté fuera de ese marco creado, diseñado por Dios, es inmoralidad sexual. ¿Qué incluye esto? El uso de la pornografía, las relaciones prematrimoniales, es decir, cuando dos novios viven como si estuvieran casados sin estarlo, las relaciones extramaritales, es decir, el adulterio, las relaciones homosexuales o cualquier otro tipo de relación sexual fuera del contexto del matrimonio. Absténganse, dice Pablo, de todo lo que se sale del esquema diseñado por Dios para la sexualidad humana. Este verbo, que se traduce como abstenerse, es bastante fuerte en el original. Significa mantenerse alejado, contenerse, refrenarse. Pablo lo dice de una forma más gráfica en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18: huid de la fornicación. O sea, no se trata de mira a ver si puedes evitarlo. No, sal corriendo. Huye de cualquier situación que pueda llevarte a pecar. No te acerques al precipicio. Cuando estábamos en medio de la pandemia del coronavirus, el solo hecho de escuchar a una persona toser
era suficiente para guardar distancia. ¿Recuerdan eso? Bueno, la pandemia de la inmoralidad sexual es mucho más letal que el COVID-19. Pablo sigue diciendo en el texto de 1 Corintios 6, cualquier otro pecado que el hombre cometa, piensa en cualquier otro pecado, el sexo es peor, el sexo ilícito. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice Pablo, está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. En otras palabras, el pecado de la inmoralidad sexual no solo se comete con el cuerpo, sino contra el cuerpo. Esa es la idea. Déjame explicártelo de una forma sencilla. Supón que tú vas manejando por una autopista, un carro acabado de comprar, último modelo, sumamente costoso, y excedes el límite de velocidad. Bueno, en ese caso, tú estás violando la ley con el carro. Pero si decides llenar el carro de basura y echarle arena al tanque de gasolina, ahora lo estás dañando. Ahora estás atentando contra el carro. ¿Ven la diferencia? Lo que Pablo está diciendo aquí es que el pecado sexual es particularmente dañino y destructivo. Impacta negativamente nuestra personalidad de una forma más profunda que cualquier otro pecado. Mi hermano, no creas que el diablo está tratando de darte la felicidad que Dios te está negando. No, él es mentiroso y homicida, dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 44. En otras palabras, Él miente para destruir. Él te seduce para desgraciar tu vida y la vida de otros. Como yo quisiera de verdad que el Espíritu Santo tome estas verdades y las grabe en nuestro corazón. Mi hermano, el diablo miente para destruir. Satanás quiere desgraciar tu vida y usarte a ti para desgraciar la vida de otro. Así que abstente, deja de exponerte a todo lo que pueda encender tus pasiones pecaminosas. Cualquier película, cualquier música, cualquier ambiente, cualquier revista, cualquier lugar, cualquier amistad, cualquier videojuego, lo que sea que pueda incitarte a la inmoralidad sexual. Mi hermano amado, mi hermana amada, mantente alejado del borde. Absteneos de toda clase de mal, va a decir Pablo más adelante en el capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda clase de mal. Ahora, no solo hay que evitar algo para cuidarnos de la impureza sexual, sino también debemos controlar algo. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aunque la Reina Valera del 60, los que tienen esa versión, interpreta la palabra vaso como esposa, es una interpretación, porque lo que dice allí es vaso. Es muy probable que Pablo se está refiriendo al control del cuerpo. Otra versión lo traduce que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y nota que Pablo no se está refiriendo aquí a un grupito de súper espirituales en la iglesia que deben hacer eso. Cada uno, dice Pablo. ¿Lo vieron en el texto?
que cada uno, todo cristiano, todo cristiano que está en este lugar está llamado a controlar los deseos de su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque en todos nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el fruto del Espíritu en el creyente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No todo deseo tiene que ser satisfecho por el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú puedes decirle que no. Y tienes que decirle que no. Mantén tu cuerpo en control, no en pasión de concupiscencia, dice en el versículo 5, es decir, no dejándote controlar por apetitos desenfrenados que te convierten en títeres del mal. Satanás te promete libertad para esclavizarte, no en placeres, apetitos desenfrenados como los gentiles que no conocen a Dios. Es interesante que Pablo está dividiendo aquí a toda la humanidad en solo dos grupos. Hay solo dos grupos: los que de verdad conocen a Dios y los que no lo conocen. Una persona que vive entregada a sus apetitos pecaminosos no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Él, no conoce experimentalmente el supremo valor de su gracia, el supremo valor de su bondad, el supremo valor de su sabiduría, el supremo valor de su amor. En la misma medida en que crecemos en el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo, estaremos mejor equipados para decirle que no al engaño seductor del pecado. ¿Sabes por qué? Porque mientras mejor conocemos a Dios, veremos más claramente que todo lo que nos aleja de Él no es un buen negocio. Míralo de esta manera. Es absurdo pensar que algo creado por Dios, como el sexo, sea más satisfactorio que el Dios que lo creó. No es lógico. Es absurdo pensar, por favor, piénsalo lógicamente. Si es Dios el que creó el sexo, es absurdo pensar que el sexo sea más satisfactorio fuera de Dios, fuera del marco diseñado por Dios, que el Dios que lo creó. Pero como yo quiero convencerte, déjame decírtelo de otra forma. No hay un solo placer en el mundo. No hay un solo placer en el mundo que sea más placentero que conocer y disfrutar a aquel que creó todos los placeres que existen. Me encantan las cartas del diablo a su sobrino, donde un diablo más experimentado está entrenando a un diablito para que sepa cómo tentar mejor. Y en uno de los diálogos, el diablo más experimentado le dice al diablito: mira, ten cuidado con usar mucho los placeres para tentar al paciente, así como le llama al ser humano que están tentando, al paciente. Porque nosotros todavía, con toda la experiencia que tenemos, no hemos podido crear un solo placer. Lo único que nosotros podemos hacer es tomar los placeres creados por el enemigo, es decir, Dios, y tergiversarlo para hacer daño. El diablo nunca se ha inventado un solo placer. Él lo que hace es tergiversar los placeres creados por Dios. Entonces, mis hermanos, ¿quién puede ser más satisfactorio que Él? Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Así que aquí estamos hablando de mantener el control del cuerpo
no simplemente para ser estoicos, monásticos, para apartarnos del mundo, a vivir en una montaña. No. Estamos diciéndole que no a los deseos pecaminosos para obtener a cambio un deleite infinitamente superior. Ahora, yo debo aclarar que con eso no estoy diciendo que sea fácil. Controlar el cuerpo no es fácil. Esto es una lucha. Y es una lucha que se vuelve agónica en ocasiones. Pero recuerda, mi hermano, que ya fuimos librados del dominio del pecado y que no estamos solos en esta guerra. ¿Qué dice Pablo? Andad en el Espíritu, Gálatas 5:16, es decir, andad en dependencia del Espíritu, llenando tu mente de la palabra inspirada por el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Que no cumpliréis el deseo de la carne. Así que aquí hay algo que evitar, algo de lo que debemos abstenernos, hay algo que controlar. Pero Pablo nos dice también que hay algo que debemos cultivar. Y es un amor genuino por los demás que nos lleve a buscar el bien del otro a una costa del sacrificio personal. Pastor, ¿y de dónde sacó usted eso del texto? Una inferencia del versículo 6. Dice Pablo: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿En cuál asunto? Es obvio por los versículos que siguen que Pablo no ha cambiado abruptamente de tema. Él sigue hablando del sexo ilícito, pero ahora está enfocando el daño que le causamos a otros cuando nos aprovechamos de ellos para nuestro propio placer. Tal parece que Pablo está pensando aquí en el adulterio de manera particular, porque la persona adúltera está agraviando al esposo o a la esposa que está siendo engañado o engañado. Y es ahí donde Pablo dice: no defraudes a tu hermano, no te aproveches de tu hermano. Ahora, aun si se tratara de una soltera, si tú pecas contra ella, y yo sé que este es un pensamiento sumamente extraño para algunos, pero si tú estás pecando contra ella, estás agraviando a sus padres que todavía no te la han entregado en matrimonio. No defraudes al otro, no engañes al otro. O incluso al futuro esposo de esa joven, si se casa con otro, que no sea contigo. De manera que el cultivo del verdadero amor cristiano es parte del antídoto provisto por Dios contra la inmoralidad sexual. Joven cristiano, si tienes novia, y yo sé que hay varios aquí que la tienen, no seas tú el instrumento para que ella peque contra Dios y manche su conciencia. Si de verdad la amas, ayúdala a perseguir la pureza, ayúdala a seguir creciendo en su intimidad con Cristo. Y lo mismo se aplica a las jóvenes. No seas tú piedra de tropiezo para tu novio o para cualquier otro hombre, vistiéndote de una forma provocadora y no como una mujer que le teme a Dios, o permitiéndole un acercamiento físico imprudente. Mis hermanos, la modestia puede haber pasado de moda allá afuera, pero la modestia en el vestir sigue siendo un mandato divino. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, vístete como una mujer que en vez de querer llamar la atención sobre sí misma por su forma inmodesta de vestir, vístete como una mujer que le teme a Dios. Vístete como una mujer que quiere la sonrisa de Dios cuando te vea en el espejo.
Novios, cuando mires a tu novio o a tu novia, imagínatela con un letrero escrito por Dios mismo que dice prohibido el paso. Eso te va a ayudar. Prohibido, no te pertenece, ¿no? Tú no tienes derecho sobre ese cuerpo, Dios no te lo ha dado. Mark Howell dice al respecto: cuando cometemos un pecado sexual con otra persona, cruzamos un límite que el Señor nunca quiso que se cruzara. Estamos tomando de alguien algo que no nos pertenece. En esencia, estamos diciéndole a la otra persona: tú no me importas. A menudo oímos a un novio decirle a la novia: si realmente me amaras, tendrías sexo conmigo. La verdad es que si esa persona realmente amara a la otra con la que quiere tener sexo, no tendría sexo en absoluto. El único momento en que Dios quita las señales de prohibido el paso es cuando un hombre y una mujer están casados. Mientras tanto, jóvenes, miren el letrero. Eviten la soledad. Y cuando estén juntos, llamen a Cristo en el medio. Hablen de Cristo. Háblenle a Cristo, que Él es el centro de la relación. Y créeme que así será más fácil esperar con paciencia el día de la boda, cuando Dios mismo se encargará de quitar el letrero. Bien, estas son las exhortaciones que Pablo les da a los tesalonicenses para que cultiven la pureza sexual, para que eviten la inmoralidad. Pero a partir de la segunda mitad del versículo 6 hasta el versículo 8, Pablo nos da 3 razones de por qué hacerlo. ¿Por qué debemos procurar la santidad en lo concerniente a la pureza sexual? Bueno, en primer lugar, por el castigo de Dios. Por el castigo de Dios. Versículo 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Dios se toma muy en serio los pecados sexuales. Alguien ha dicho que el pecado sexual es decirle a Dios: no me importa si peco contra ti, y tampoco me importa si hago que otro peque contra ti. ¿Se dan cuenta de la insolencia? ¿Ustedes creen que Dios va a tomar a la ligera una actitud tan desafiante? Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Deténganse ahí por un momento. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho. La palabra griega ahí es coites. Ya ustedes saben qué palabra proviene en español. Eso, dice el autor de la carta a los Hebreos, es sin mancilla. Y eso, mis hermanos, es sorprendente, porque esa expresión sin mancilla solo aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento. En Santiago 1:27 para hablar de la religión verdadera. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 para hablar de la herencia que tenemos en el cielo. Y en Hebreos capítulo 7 para hablar del Señor Jesucristo. Así que lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo es que el sexo en el matrimonio es tan santo como la religión verdadera, como el cielo y como el mismo Jesús. Si tú tienes una visión distorsionada de lo que el sexo es, quítate de la cabeza. Dios creó el sexo y por lo tanto es bueno en gran manera.
Ahora bien, el texto no termina ahí. Honroso sea, y de paso yo digo a tanta gente que dice, para los cristianos el sexo es un tabú. Mira, si tú eres de lo que piensas así, tú nunca has leído la Biblia. Tú nunca has leído Cantar de los Cantares. Tú nunca has leído Proverbios capítulo 5. Pero volvamos al track. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios personalmente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cruzar los límites establecidos por Él siempre tiene consecuencias, a menos que te arrepientas. Y aún muchas veces los pecados sexuales traen consecuencias lamentables, aún a pesar del arrepentimiento. Tienes el perdón de Dios, no lo dudes. ¿Quiere decir esto que si un creyente comete un pecado sexual pierde su salvación? No, por supuesto que no. Pero el Señor al que ama disciplina, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y si es un verdadero creyente el que peca, Él se encargará de detener su locura, dejándole cosechar las consecuencias de su pecado para traerlo al arrepentimiento. Dios no toma esto a la ligera. David, el hombre conforme al corazón de Dios, creyó que había engañado a todo el mundo, pecando con la mujer de Urías, y cayó su pecado por 9 meses, pero no pudo engañar a Dios. Dios no toma el pecado a la ligera, ni siquiera el de sus hijos, ni siquiera el de un hombre como David. Y le mandó a Natán a decirle: David, tú eres ese hombre, y ¿sabes qué? Tú pecaste en privado, tú pecaste en secreto, pero las consecuencias de tu pecado serán públicas. Y hoy estamos en el 2024 hablando todavía del pecado de David. Dios no toma el pecado a la ligera. Y de hecho, Pablo, en el poquito tiempo que estuvo en Tesalónica, recuerden que ellos tuvieron que huir de la ciudad, en el poquito tiempo que estuvo en Tesalónica, Pablo les habló de eso. Vean el versículo 6 al final. Como también antes lo dijimos y os advertimos solemnemente. Ustedes saben muy bien que en el poquito tiempo que yo estuve en Tesalónica, una de las cosas de las que yo le hablé fue de que se abstengan de la inmoralidad sexual. Y eso era necesario, obviamente, por el contexto cultural en que esta gente vivía. Ahora, si una persona dice que es cristiana, pero su vida es caracterizada, escuchen bien mis palabras, es caracterizada, tiene un patrón de vida de inmoralidad sexual, se engaña a sí misma si cree que va camino al cielo. 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, en medio de este panorama tan oscuro, hay un rayo de mucha esperanza. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Y esto erais algunos de vosotros. Ustedes eran algunos de estas cosas que están aquí, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor, porque tus pecados pasados no te definen ya. Te define tu nueva identidad en Cristo. ¿Por qué debemos procurar la santidad en lo concerniente a la pureza sexual? En primer lugar, por el castigo de Dios, por la disciplina de Dios.
En segundo lugar, por el propósito de Dios cuando nos llamó a salvación. Versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, en toda esta porción de la carta, todas las veces que Pablo habla de la santificación. Capítulo 3, versículo 11, dice, versículo 12, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Y luego en el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación. Pablo quiere que tú entiendas eso. La obra redentora de Cristo tiene el propósito fundamental de restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó desfigurada con la entrada del pecado. Y para hacer eso, el mismo Dios desde el cielo, a través de la predicación de su palabra, te llamó a ti, te llamó a ti, te llamó a ti para que seas santo. La santidad no es un extra, un bono de la vida cristiana. Pablo dice a los Efesios en Efesios 1:4 que Dios nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Oye, Dios el Padre te escogió, Dios el Hijo te redimió y Dios el Espíritu Santo te regeneró para que tú seas santo. Ese es el propósito de Dios. O como lo dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó, otra vez, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De manera que el pecado sexual es una total contradicción al propósito de Dios cuando te llamó a salvación. Mis hermanos, ¿no es esa una buena razón para abstenernos de la impureza sexual? El Dios del cielo te llamó a ti, a ti, a ti. De verdad, yo no sé cómo explicar de otra forma. Óyeme, el Dios del cielo te llamó, le habló a tu corazón, te atrajo con cuerdas de amor y te dijo, yo quiero que tú seas mío. ¿Sabes para qué? Para que seas santo. Para que te parezcas a mí. Alguien decía que la santidad no debe considerarse una triste represión. Estos cristianos viven vidas reprimidas. No, como dice un himno, hay libertad. No. La santidad no es represión, dice este autor, es un alto privilegio. Dios te rescató de la inmundicia, de la basura de este mundo para hacerte cada vez más parecido a Jesús hasta que llegues a la gloria y compartas su gloria. Eso es impresionante. Así que los cristianos, óyeme bien, mi amigo, los cristianos no vivimos una vida reprimida, sino que gozamos de la libertad de una vida redimida. Que son dos cosas muy diferentes. Pero hay una razón adicional en el versículo 8 de por qué debemos cultivar la pureza sexual. Y es el hecho de que desobedecer esa exhortación no solo atenta contra la enseñanza expresa de Dios, sino también contra su presencia en nosotros por su Espíritu. Versículo 8. Por consiguiente, dice Pablo, el que rechaza esto
no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su espíritu. Al Dios que os da su espíritu. Como yo les decía en la introducción de este mensaje, aquí no estamos abogando por volver a restaurar el código moral de la era victoriana a finales del siglo XIX. Como yo decía, vivir al estilo Jane Austen. No. Te estamos llamando a conformar tu carácter al de Dios, que nos llamó a ser santos. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama y quiere hacernos bien. Es Dios mismo el que nos habla en su palabra, y por lo tanto desechar lo que dice este libro es desecharlo a Él. Pero no solo eso, Pablo dice: Dios nos ha dado su espíritu para que haga morada permanente en nosotros y nos ayude desde dentro a pelear esta guerra. Piensa en todas las veces que tú has sido tentado a lo largo de tu vida cristiana. Ya se te olvidaron muchas veces. ¿Cuántas veces has podido resistir la tentación? ¿Cuántas veces has experimentado convicción de pecado después de haber caído, impidiendo así que tu corazón continúe endureciéndose contra Dios? ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, te has sentido desalentada, desalentado, con tanta lucha con el pecado, que has llegado a preguntarte si vas a poder permanecer firme hasta el final? Pero entonces te das cuenta de que sería una verdadera locura apartarte de tu Señor y decides otra vez seguir corriendo la carrera confiando en el poder de su gracia. ¿De dónde te vino ese chispazo de cordura? El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estás leyendo tu Biblia y de repente entiendes un texto bíblico como nunca antes lo habías entendido, y resulta que esa enseñanza era precisamente lo que tu alma necesitaba en ese momento para seguir peleando la buena batalla de la fe? ¿Sabes por qué suceden todas esas cosas? Porque Cristo no nos ha dejado huérfanos. Juan 14, ¿recuerdan? Yo no os dejaré huérfanos, yo les enviaré mi espíritu para ayudarlo desde dentro a vivir en santidad. No estamos solos, mi hermano. Y hay entonces tres buenas razones para seguir luchando contra el pecado que mora en ti y perseguir la pureza. En primer lugar, porque Dios no es indiferente al daño que causamos a nosotros y a otros al involucrarnos en una actividad sexual ilícita. Segundo, porque Él nos llamó a salvación con el propósito de hacernos santos. Y tercero, porque desechar esta exhortación no solo atenta contra la enseñanza expresa de Dios, sino también contra su presencia en nosotros por su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahora yo te pregunto, ¿cuán importante es para ti la santidad en general? Y la pureza sexual en particular. ¿Cuán importante es para ti? ¿Eres de los que se pregunta qué tan cerca puedo caminar del precipicio sin caerme? ¿O de los que procuran mantenerse lo más lejos posible de esa línea? ¿Dónde estás tú? ¿Qué tan consciente tú estás de tus propias debilidades? No solo para evitar lo que puede hacerte caer, porque tal vez lo que te hace caer a ti no es lo que me hace caer a mí. Cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Tú conoces cuáles son tus debilidades? ¿Tú sabes cuáles son los lugares en los que tú eres más vulnerable, de manera que te puedas procurar intencionalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, alejarte de ahí? ¿Te estás llenando de la palabra?
¿Y estás tomando en serio la palabra? Porque esa es la espada del Espíritu. Eso es lo que significa en la práctica andar en el Espíritu. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sigfrido lo puso ustedes a recitar ahorita. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Díganmelo ustedes. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Jóvenes nuevos creyentes, yo me acuerdo en mis primeros días de conversión, uno de los primeros textos que yo memoricé fue Santiago 1:12. Y yo no puedo decirles cuántas veces yo tuve que recitar ese texto una y otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso fue una tremenda bendición para poder luchar contra el pecado. ¿Qué dice Cristo en Juan 17:17? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es esto lo que te va a santificar, no es otra cosa. Pero aquí viene la pregunta más crucial. Mi hermano, mi hermana, ¿qué tanto tú admiras a Cristo? ¿Qué tanto aprecias lo que Él ha hecho por ti, como para desear ardientemente ser como Él y mantenerte cerca de Él en una deleitosa comunión con Él? Mira, mi hermano, mi hermana y amigo que nos visitas, aquí no estamos hablando de intercambiar la felicidad del pecado por un santo aburrimiento. Eso es una caricatura engañosa de la santidad. Dios nos llama a ser santos porque la verdadera vida, porque el verdadero gozo, porque el verdadero deleite se encuentran en Jesús. Es en estar unidos a Él y parecernos a Él. Es de eso que se trata todo esto, mis hermanos. Cambiar ilusiones engañosas, ilusiones dañinas, por el supremo deleite de conocer a Dios en Cristo. Y disfrutar de las cosas creadas por Él sin hacer un ídolo de ellas. Dios no nos ha llamado a vivir una vida monástica. Pablo dice a los ricos de este siglo: mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El asunto no está en disfrutar las cosas creadas por Dios. El problema está en sustituir a Dios por las cosas. Es hacer un ídolo de ellas, incluyendo el sexo. Pero no quiero concluir este mensaje, porque sé que a medida que vamos avanzando en este texto, el corazón se va cargando y probablemente muchas memorias vinieron a tu mente durante este sermón. Y yo quiero ahora descargarte, si puedo y si debo. Mi hermano, yo quiero recordarte, mi hermana, una vez más la dulzura del Evangelio. Mira, yo no sé cuál fue tu estilo de vida antes de venir a Cristo. Yo no sé si tú eras un santurrón, fariseo, hipócrita, hipercrítico, o si viviste entregado a la inmoralidad, como dice este pasaje. Yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos por la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es que todos tus pecados fueron
perdonados, arrojados en el fondo del mar cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios los alejó de sí para no verlos nunca más. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 6? Que citamos hace un momento, luego de enumerar toda esa lista de pecados. Y esto erais a los alcohólicos anónimos. Les dicen que aunque tengan 5, 10, 20 años sin beber una gota de alcohol, deben decir: yo soy fulano de tal, alcohólico. En el Evangelio no. Yo no sé lo que tú eras, pero eso no es lo que ahora tú eres. Me acuerdo haber estado hablando con una lesbiana o una chica que había sido lesbiana hace años, estaba en mi oficina, y ella me decía: el problema, pastor, es que yo soy lesbiana. ¿Tú estás practicando esos pecados? No. Entonces, mi hija, tú no eres lesbiana, tú eras lesbiana. Pero esa persona ya murió en la cruz del Calvario. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, la persona que cometió todos esos pecados fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz y ya no existe más. Gloria al Señor por eso. Eres puro en Cristo, eres pura en Cristo, como si nunca hubieras roto un plato. Y de paso, mi amigo, esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Perdón en Cristo para todo aquel que cree. Mi hermano, mi hermana, no son tus pecados pasados los que te definen. No son tus pecados pasados los que te definen. Es tu nueva identidad en Cristo. Ahora tú eres cristiano, cristiana. A mucha honra. Y cuando el pecado que todavía mora en ti te gane algunas batallas, recuerda dos cosas más con las que ahora concluyo muy brevemente. La primera, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El diablo te va a decir que no. Pecaste, viniste a Cristo en arrepentimiento y el diablo va a seguir acusándote porque él es malo y cruel. ¿Tú crees que porque ahora viene como un santico a pedirle perdón al Señor después de lo que hiciste ahora vas a ser perdonado? Dile al diablo que sí. Porque Dios habla en serio cuando promete lo que promete. Y el que tú seas perdonado no depende de que te sientas perdonado. Muy importante. El que seas perdonado no depende de que te sientas perdonado, depende de la promesa de Dios. ¿Qué es lo primero que debes recordar cuando pierdas algunas batallas? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ya Cristo murió por tu pecado, por todo tu pecado, presentes, pasados, futuros. Así que Dios no va a castigar el pecado dos veces en ti. Ya te arrepentiste, ya. Pero recuerda también que algún día esta batalla terminará para siempre.
Dios te llamó y te salvó para ser santo, y Él hará contigo lo que se propuso hacer. Escucha cómo casi termina esta carta, y con esto termino yo. 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Glorias sean dadas a Dios, que nos libera del dominio del pecado, nos está santificando, y algún día, cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos transformados, completamente transformados. Todo pecado será eliminado de nuestro cuerpo para siempre, y viviremos reflejando la gloria, la hermosura de nuestro precioso Salvador, sin pecado, sin tentaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bueno, gracias Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque todos nuestros pecados fueron perdonados, porque fuimos lavados con esa bendita sangre. Y todavía, Señor, cuando nos ensuciamos los pies caminando por este mundo caído, ese manantial de sangre continúa limpiándonos de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque ahora tú nos ves en Cristo. Gracias porque Él es nuestra nueva identidad. Oh, perdónanos, Padre bueno, cuando a pesar de los recursos, de las bendiciones que tenemos en Cristo, hemos coqueteado con varios pecados. Perdónanos, Señor, por tomar con ligereza lo que tú no tomas con ligereza. Pero al mismo tiempo, Señor, yo sé que hay muchos aquí que pueden estar cargados con sus pecados pasados y son creyentes. Oh Señor, dales ahora, aquí, el consuelo del perdón. Del perdón experimental, porque el perdón ya lo tienen, pero ayúdalos a experimentar el hecho de que son perdonados. Y aquellos que están sin Cristo, rompe, Señor, las cadenas que todavía los tienen atados al pecado y a la maldad, y tráelos hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.